Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, aquí en la 4TV, donde estamos preguntando, interrogando, cuestionando, entrevistando, investigando diferentes personalidades, diferentes experiencias, diferentes historias de vida que nos ayudan a entender un poquito mejor este mundo que pretendemos transformar. Para eso nos acompaña una amiga muy especial que se llama María del Rayo, doctora María del Rayo, docente, incansable, investigadora y ahora pues muy productiva, escribiendo su pensar y compartiéndolo con nosotros. Bienvenida, doctora María del Rayo. Muchas gracias, Molay. Es un gusto, es un placer estar contigo. El placer es todo nuestro y pues eso, queremos saber. Acaba de publicar un libro, Mito, Historia y Utopía desde los Andes, y pues es un libro que es producto de ya varios años de investigación y producto de mucha reflexión y mucho caminar, ¿verdad? Y pues vamos a conocer un poco el contenido del material, pero primero lo primero. ¿Quién es María del Rayo? ¿Cuál es la historia de María del Rayo, la doctora María del Rayo? Mira, a mí me gusta decir, y está en la solapa del libro, que soy la séptima hija de un obrero mecánico textil que quiso ser poeta, mi padre, y de una madre que fue, digamos, el anclaje de la familia en términos de la reproducción de la vida. Y que fue ama de casa. Ella se identificaba como ama de casa, pero ella tuvo una formación técnica que le hubiera permitido ser modista. Ella era excelente trabajadora con la ropa. Nos hacía la ropa a todos, ¿no? Y soy la última. Entonces, eso es lo que primero me gustaría decir. Segundo, que soy hija de la educación pública. Desde mi formación de preescolar, kinder, en la ciudad de Puebla, yo nací en Puebla, hasta mis estudios de doctorado, ¿no? De posgrado, los he hecho en la universidad pública, en la educación pública. Mi padre, que era un obrero bastante articulado a la historia, digamos, ¿no? En términos de que era un miembro activo de la CTM, profundamente guadalupano, sindicalista y guadalupano, ¿no? De esas contradicciones que de pronto uno no entiende, pero que sí las vive, ¿no? Entonces mi padre era un obrero y tuvo la convicción, cosa que yo le agradezco mucho a él y a mi madre y en general a toda mi familia, el que nos haya permitido a las mujeres, sus hijas, 3 hijas, también ir a la escuela. Claro. Y también, digamos, estar en los espacios de educación pública, que eran los únicos posibles para nuestra familia, y que nos desenvolviéramos, ¿no? En ese sentido, yo fui la hija más chiquita y probablemente la más consentida, ¿no? Porque ya viví una situación familiar, un poco de más comodidad. Y pude tener también, digo yo, un poco más de libertad en términos de elección, de movimiento, ¿no? de lectura, etcétera, ¿no? Y bueno, estudié filosofía, fue una decisión desde los 17 años. ¿Cómo se toma una decisión de ese tipo? Híjole, pues yo estaba en el CCH, entonces en parte yo pienso que no es... En parte es la historia, en parte es el medio, en parte son deseos. ¿Los profesores? Sí, tuve una profesora excelente de filosofía, la doctora Gudrun, Ingrid Geist, de origen alemán, y ella se vino exiliada, entonces daba clases en el CCH Vallejo, donde yo estudié, y fue una figura muy importante. Y de ahí decidí estudiar filosofía en la UNAM, pase automático, ¿no? Como debía ser en ese momento, y pues ahí ya me seguí, ¿no? O sea, sin embargo, tuve la tentación de estudiar antropología, y ahora, especialmente con este libro, creo que ahí llego a saldar ese interés también por la antropología, ¿no? Que esta investigación tiene mucho de estudios etnográficos y arqueológicos y antropológicos, que de algún modo uno va como, ¿no? Como cerrando ciertos círculos, ciertas inquietudes, ¿no? ¿Y son etnografías que usted fue a hacer o es una recopilación bibliográfica? Claro, esta investigación, bueno, tengo la fortuna también de que
he respondido de alguna manera a las posibilidades que nos da la educación pública, ¿no? La universidad, por ejemplo, cuando yo me gradué de licenciatura, publicó mi libro, que es Simón Rodríguez y su utopía para América Latina, porque estaba yo dentro de un programa de investigación, estaba becada, etcétera, y bueno, cumplí. El segundo libro que publiqué ya en Bogotá, en Colombia, es la tesis de maestría, que es Utopología desde Nuestra América. Y bueno, es una editorial independiente, etcétera, pero bueno, y finalmente esta investigación, Mito, Historia y Utopía, también de la UASM, que es la ¿no? tesis de doctorado. Entonces, claro, son investigaciones largas. Esta especialmente me resultó muy complicado porque el asunto de esta investigación era reunir fuentes, ¿no? Y reunir fuentes tanto, bueno, de todos lados, de donde se pudiera, ¿no? Toda nuestra América. De donde hubiera. Y eso fue una gran dificultad, ¿no? En serio, porque uno cree que estando en México, por ejemplo, hay mucho más acceso a literatura e investigaciones de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, por ejemplo, ¿no? Sí. Y de España, llegan vía España, por ejemplo. Pero hubo muchas fuentes que yo tuve que ir buscando poco a poco, incluso amigos, amigas que viajaban, yo les decía, búscame esto, busca aquello, etcétera, me lo traían, por ejemplo, bibliografía que yo pude conseguir a través de contactos institucionales, por ejemplo, revistas que no encontraban y que yo tenía que ver, bueno, ya otros recursos, ¿no? Vía Amazon, vía, ¿no? Lo que fuera, pues, para obtener una bibliografía bastante extensa, tanto de Guatemala, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, por ejemplo, y Perú, sobre todo Perú, Bolivia, que fueron mis centros de investigación, ¿no? Sí. Y ahí recogí, obviamente, trabajos de arqueólogos, arqueólogas, arqueoastrónomos que yo no sabía que existían y son una cosa maravillosa, por ejemplo, ¿no? Trabajos de historia, ¿no? Trabajos de etnografía, ya estudios actuales de poblaciones andinas, por ejemplo, dedicadas al pastoreo o dedicadas a los textiles, por ejemplo. Entonces, bueno, reunir toda esa información y hacer un tejido fue la labor de este doctorado. Usted dice, doctora, hacer un tejido. Sí. Y luego leyéndola uno encuentra un montón de metáforas que tienen que ver con el hilar, el tejer, el coser, ¿no? Y eso viene de la madre. Eso viene de la madre y del padre, porque mi padre era obrero mecánico textil. Ah. Y mi madre era modista. Entonces yo siempre vi que hacían cosas con pedacería, digamos, ¿no? Tela y con hilo. Claro, y yo veía a mi padre, por ejemplo, que tenía una capacidades de abstracción muy grandes, ¿no? Que eso requiere el tejido, ¿no? En la portada, por ejemplo, está un textil que es un textil de la familia, porque ese es un aguayo, se llama aguayo, y es un aguayo que era de mi suegra, ¿no? La mamá de mi marido, y que tiene su nombre. Entonces, o sea, hacer un textil, o sea, hay una tecnología y una capacidad de abstracción en la elaboración de textiles que en serio uno no se imagina. Actualmente estoy tomando clases de telar de cintura en un Pilares, Helguera, en el Pilar. El Pilares, Helguera, está tomando clases de telar de cintura. Y mi maestra es Triqui, ¿no? Y entonces el compartir ese saber, o sea, yo de pronto digo, a ver, la gente piensa que es sentarse y nomás ahí, ¿no? Jalar, ¿no? O sea, implica una gran capacidad de abstracción. Claro, porque todo ese dibujo está en la mente. Y bueno, ojalá, cuando llega a la mente ya es bastante. Ella va tejiendo. Sobre lo que para nosotros es unos hilos ahí dispuestos, ¿no? Lo que tú ves plano, no es plano, es tridimensional, es tetradimensional, por ejemplo, ¿no? O sea, son planos de tejido. Y mi padre, yo recuerdo que de pronto se traía pedacitos de telas de la fábrica donde trabajó toda la vida
Y yo lo recuerdo en esa actitud de trabajo y de abstracción en dos situaciones. Haciendo el análisis de un pedazo de tela y llevándolo al papel para después transformarlo en unos diagramas que él hacía con unos huequitos, unos hoyitos, y que luego montaba en la máquina textil de la fábrica donde trabajaba de obrero. Entonces, la otra capacidad de abstracción que yo veía en mi padre era cuando se iba a la luz, porque era cuando él leía y traía la vela y sus libros, pocos libros que tenía, ¿no? Leía. ¿Y cuando había luz no leía? Y cuando había luz prefería ver la televisión. Y entonces, ¿no? Se arruinaba todo. Ahí se arruinaba todo. Pero bueno, es una actitud, o sea, es verdad eso interesante. De apaga la tele, prende la mente, Sí, es literal. Es literal, ¿no? Entonces, esas actitudes, y mi madre me enseñó a tejer, a bordar y a coser, ¿no? Desde chiquitita. Yo la miraba y cómo hacía todo en una máquina Singer, de esas de pedal preciosas, y algo que me decía mi madre, algo que en estas labores no hay manera de equivocarse. Si te equivocas, vuelves a empezar. Destejes, deshilas y vuelves a tejer, ¿no? Descoses, vuelves a coser. Entonces, creo que y además son metáforas que apelan a actividades vitales, ¿viste? O sea, la capacidad de entender algo y de rehacerlo, ¿no? De la metáfora de mi padre separando con una lupa, ¿no? Con un ojito de esos de análisis. Y la habilidad de mi madre, que era una creadora, era una maga, era una bruja en la cocina, en el día a día, ¿no? En hacer algo casi de la nada y decir eso está mal, hay que volverlo a hacer. Y ella me dio mucha seguridad en el sentido de que ya hiciste esto, está bien, está mal, siempre me decía esto está mal, puedes volver a hacerlo. ¿Quieres repetirlo? Repítelo. Nunca me obligó, pero me decía, puedes rehacerlo. Y entonces yo, ¿no? Deshacía y volvía a tejer hasta que mi madre me aplaudía, ¿no? Es como son sensaciones muy lindas que yo a la luz de los años digo, pues son las experiencias que a mí en lo personal me han ayudado a seguir caminando, a seguir a insistir, ¿no? A trabajar, o sea, el trabajo de filosofía en este caso que parece muy abstracto, muy alejado de la vida cotidiana, no lo es. No lo es. Ajá, exacto. O sea, por un lado se tiene una cantidad enorme de intelectuales que están en la Torre de Marfil, ¿no? Y por el otro lado se tiene el prejuicio de que se trata la filosofía de estar en el topus Uranus, ¿no? Exacto. Pero en realidad, cuando uno estudia la filosofía latinoamericana, ¿no? Simón Rodríguez, cuando uno estudia, pues eso, cómo la filosofía surge de la lucha de los pueblos, pues dices, no, o sea, el filosofar éticamente es estar metido en la vida cotidiana, luchando por la libertad, ¿no? También. Claro, y por ejemplo, la metáfora del tejido que está desde la portada de este libro, también yo la quise explotar mucho desde el punto de vista filosófico, ¿no? Desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Por ejemplo, pensar la historia como un gran tejido, exacto, ¿no? Tridimensional que nos cubre, por ejemplo, decir sí tenemos un pasado indígena, nos guste o no nos guste, ahí está, ¿no? Comemos tortillas, ¿no? Casi todos los días, nuestra comida tiene que ver con esa herencia, ¿no? O sea, tiene que ver con toda la parte intestinal, estomacal, anímica también, ¿no? O sea, eso está ahí. Tenemos la parte colonial, tenemos 3 siglos de colonización española, cristiana, católica, que tampoco nos podemos zafar, digamos, ¿no? Como quitarme un saco y botarlo ahí, no lo podemos negar. Está en nosotros, también en nuestra psique, en nuestras emociones, en nuestros vínculos. Ahí está presente la culpa, por ejemplo, ¿no? En fin, y una modernidad que nos arrastra a un mercado que nos compulsivamente nos jala. Y claro, las preguntas también no solamente son para el pasado, sino también para qué queremos ahora, qué tenemos ahora y qué podemos desear, o sea, qué queremos en el futuro. Entonces sí veo ahí como, digamos, sí hubo una intención
explícita de pensar todo esto, pensar nuestra historia y pensar el tiempo que somos, ¿no? Que en última instancia este libro va para allá, o sea, somos historia, somos mitos vivos, y tenemos sueños. Y a veces todo eso está confluye de manera tensa, de manera conflictiva, ¿no? O sea, entre el deseo que tengo y enredada. Y el no poder hacer nada ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, deshacer esos nudos, entender esos pliegues, ¿no? De posibilidades, por ejemplo. Para luego hilar. Para hilar de otra manera, para hilarnos de otra manera. Y bueno, ahí viene el asunto de la utopía, ¿no? Claro. La utopía está presente en toda su obra, en todo su pensar. La utopía desde diferentes perspectivas, desde diferentes enfoques, diferentes utopías. Diferentes utopías. Sí, yo hace muchos años, cuando era estudiante de filosofía en la UNAM, tuve la suerte, porque no fue obligatorio, o sea, vi un curso que se llamaba Filosofía Latinoamericana y yo andaba en búsqueda, ¿no? O sea, andaba yo entre lo hindú y no sé qué, filosofía latinoamericana voy, ¿no? Entonces, era un curso... ¿A poco hay filosofía latinoamericana, no? Claro, sí, ¿qué es eso? ¿No? Existe eso. Además, claro. La filosofía es europea. En un plan de estudios de N materias, 100 materias. Ahí filosofía latinoamericana, dije, va. Y fue a partir del segundo semestre de mis estudios de licenciatura que tomé ese curso optativo siempre. Ahí encontré ese vínculo con lo que yo era, ¿no? Y que era mexicana, y que era mujer, y que, ¿no? Y que tenía toda una historia ahí familiar, un origen de clase muy, claro, muy identificado. ¿No? Sí, mi familia completamente obrera, ¿no? Y me quedé, ¿no? Entonces, poco a poco en eso se fue configurando junto con mi maestro, que desde siempre ha sido mi maestro, que es el doctor Horacio Ceruti, su preocupación por la utopía y por empujarnos a entenderla desde muchos lugares, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, todas mis investigaciones, digamos, académicas se relacionan con la utopía, ¿no? La primera obra que mencionaste, tesis de licenciatura, mi Simón Rodríguez, ¿no? Y es Utopía para América. Así es. ¿No? Y bueno, algún día hablaremos de Simón Rodríguez, que merece un programa especial. Merece un espacio especial, pero ahorita podríamos rozarlo un poquito, ¿no? Claro, y bueno, si alguien, digamos, para darle pistas al auditorio, es que yo lo menciono porque, vamos, ese lo tomo como un dato mnemotécnico muy importante, pero nada más eso, ¿no? Como punto de partida. Y es que Simón Rodríguez fue maestro de Simón Bolívar, fue el maestro del Libertador Bueno, o sea, sí contiene toda esa carga. Pero Simón Rodríguez es un filósofo. Antes de que existiera la formación especializada y la profesión de filosofía. Es un gran pensador, es un loco creativo, un caminante por el mundo. Tiene una filosofía además extraordinaria. Sus obras son... Yo no me he encontrado unas obras pensadas, diseñadas editorialmente, porque él era tipógrafo y era un tipo verdaderamente... O sea, que estaba adelante de un montón, adelante de las vanguardias literarias, por ejemplo, ¿no? Adelante de la semiología o de la semiótica, haciendo reflexiones sobre la lengua y la política, por ejemplo. Escribiendo como loco en papelitos y luego llevándolos a la imprenta, y un hombre que vivió 84 años, o sea, un hombre le sobrevivió a Bolívar 24 años, o sea, y fundando escuelas, su concepto de educación popular es fantástico, y su concepto, por ejemplo, político, ¿no? Que hay que pensarlo y actuarlo, ¿no? Decir, necesitamos una república popular de carácter radical, o sea, no era la república burguesa de élite, era la república del pueblo. Él decía, necesitamos no puede haber república sin pueblo. Y todo su proyecto de educación popular estuvo encaminado precisamente a eso, o sea,
vincular además los saberes, distintos saberes técnicos, humanísticos, científicos, él fue un gran científico también, a la formación de todos, educación pública y general y popular. Entonces, bueno, Rodríguez sí es un caso especial en nuestra América, maravilloso. Pero muy poco valorado, ¿no? Muy poco conocido, ¿sabes? Muy poco conocido. Muy poco conocido hecho, porque... ¿usted será la especialista más destacada en el tema, Simón Rodríguez, en México? Probablemente sí. Sí, últimamente hemos... bueno, yo empecé a estudiar a Rodríguez desde 1990, sola. En mi grupo de investigación con Ceruti me toleraban, me aguantaban, ¿no? Decían, wow, qué maravilloso, pero bueno, finalmente yo lo leía sola, ¿no? Bien, sigue. Y luego, pues claro, conociendo su obra con el libro publicado, para mí siempre fue una como obligación moral, ¿no? Ética y política, hablar de él donde fuera. O sea, en cualquier conferencia, en el extranjero, en Polonia, ¿no? Con los congresos de Americana, donde fuera, en la Universidad Católica, en la UNAM, donde fuera, yo terminaba hablando siempre de Simón Rodríguez. Y eso me permitió ir generando espacios de conocimiento, ¿no? Con estudiantes sobre todo, ¿no? Que se interesaban, entonces hacían la tesis, la tesina, algunos muy inquietos buscaban las obras. Fuimos formando un equipo que hasta la fecha sigue en el grupo de investigación, somos rodriguistas. Es el grupo si inventamos o erramos. O inventamos o erramos. Es una frase de Simón Rodríguez, que se ha atribuido a muchos otros pensadores, pero es una frase original de Simón Rodríguez. Bueno, está editada, claro, está puesta en un libro firmado por Simón Rodríguez y, si no recuerdo mal, es de 1842, ¿no? Sí. Y bueno, entonces ahí ya surgió la idea, claro, empezamos a conocer ya como grupo a toda la tradición crítica y decidimos hacer 2 proyectos, uno, bueno, hasta 3, ¿no? Si no es que hasta 4. Uno, reunir las obras originales y hacer las ediciones facsimilares de la obra de Simón Rodríguez. Eso es muy importante. Muy importante. Porque él escribía de una forma muy particular. Sí. Y luego cuando lo han editado, lo corrigen. Exactamente. Y le quitan el contenido que le quería dar a la obra. Para él, una página debía mostrar el proceso del pensamiento. O sea, la escritura para él no era nada más unir palabras, sino que la disposición del texto afectara sensiblemente al lector, que no solamente lee con los ojos y el pensamiento, sino que lee con el cuerpo. Entonces tiene una teoría sobre el texto bien interesante. El lector es un actor y la página es como un escenario de representación, ¿no? Entonces, bueno, editar las obras de Rodríguez desde el punto de vista facsimilar nos llevó como 10 años de investigación y está editado el corpus principal, tanto en la UAM como la UACM, ¿no? Eso. Otra línea de investigación ha sido pues las investigaciones particulares de los estudiantes, ¿no? Que ahora ya son licenciados, maestros y hasta doctores. Otra línea de investigación ha sido la biblioteca digital, que estamos trabajando en la UACM, y es reunir lo más que se pueda de la tradición crítica de Simón Rodríguez. Nos damos cuenta que ha sido leído, ¿no? Pero ¿no? De manera aislada y no con la profundidad filosófica y política que se requiere. Y por eso la importancia de la obra facsimilar. Y la última línea de investigación que tenemos es lo que le llamamos investigación creación, y es utilizar todas las herramientas conceptuales, filosóficas, pedagógicas de Rodríguez y llevarlas a la imprenta y llevarla a actividades lúdicas. Nosotras le llamamos intervenciones estético-pedagógicas. Claro, porque ya al final los conceptos que están ahí no nos resultan suficientes. Y entonces de pronto ¿y cómo le vamos a llamar a nuestra investigación? O luego nos preguntan, ¿y este proyecto de investigación cuál es su metodología? Y entonces uno dice, a ver, no me van a obligar a decir que soy constructivista. Exacto. Ahorita, a estas alturas de la vida, o no me van a obligar a decir que soy hermeneuta, o no,
¿qué somos? Rodriguistas. ¿Y cómo les llamamos? Pues sí, entonces decidimos nombrar que eso que hacemos es investigación, crea, acción. Bueno, porque nos interesa llevar todo esto a comunidades amplias. Estamos en las universidades, fuimos a la Feria del Libro de Guadalajara el año pasado, con los talleres de imprenta móvil, la imprenta que Rodríguez usaba para imprimir sus hojas, y la gente se entusiasma muchísimo. ¿E imprimen cosas que hacen la gente o lo que hacía Rodríguez, qué es lo que imprime? Mira, de Rodríguez ahora estamos en el proyecto de hacer la edición facsimilar. Te traje un regalo, solo que está en mi mochila, una edición facsimilar miniatura para regalar a la gente. Entonces, toda la obra facsimilar en chiquito. Van a ser 5 años de trabajo hasta tener el corpus principal en 1828, que se llama la obra, fue la primera edición, y esperamos concluir la edición de los 5 volúmenes en facsimilar miniatura en el 2028. Entonces ahí, ¿no?, que son 100 años de esa obra y regalarla. La gente encuaderna esa obra chiquitita. Los niños, los jóvenes, ¿no?, adultos se reúnen en los talleres, estudiantes de la UACM, hacen la encuadernación, y en el otro módulo lo que tenemos es la imprenta móvil, que hacemos impresión de tarjetas. Si da tiempo, el público lo que hace es armar sus ramas, así se llama, ¿no?, con sus letritas en tipos móviles. Para que vean lo que era hacer un libro. Claro, ¿no? Sí. Y estamos armando tarjetitas. Sí. O luego traemos frases de Simón Rodríguez. Tengo un grupo de colaboradores, de diseñadores ellos, gráficos, pero especialistas en la impresión, en la edición popular. Entonces ya ellos inventaron la brigada Simón Rodríguez de Arte Gráfica Popular, ¿no?, de gráfica popular. Entonces con esos, donde nos inviten a las plazas, vamos, ¿no? Qué bonito. Entonces estamos trabajando a muchos niveles, ¿no? El rodriguismo activo. ¿No? Haciendo nuestras jornadas rodriguistas. Claro. En octubre viene la 16ª. Esa es la jornada rodriguista, ¿dónde se hace? En la UACM, Plantel del Valle, aunque a veces tenemos sedes que nos invitan. Por ejemplo, este año vamos a colaborar en el Festival Semillas de la UACM, en el Plantel San Lorenzo Tezonco. Tengo entendido que es el 25 de octubre, que es viernes. Entonces nos llevamos la imprenta, nos llevamos todo el asunto, ¿no?, la impresión de tarjetas, la encuadernación de la segunda edición de 1834, y después agarramos todo, ¿no?, porque pesa mucho todo eso, y la vamos a montar el día lunes 28 de octubre en el Plantel del Valle. Entonces, de pronto, ¿no?, así nos andamos moviendo. Claro. A veces Casa Blad, y a veces hemos estado en la UNAM también haciendo jornadas rodriguistas. La cosa es que se conozca el pensamiento de Rodríguez. Es un filósofo nuestro americano, yo lo digo y lo voy a decir acá, más extraordinario de nuestra América. Y en serio, tengo argumentos de por qué lo digo, y es un placer también aproximarse a él y compartirlo. Claro. En Venezuela le decían Robinson, ¿no? Sí. Chávez decía que una de sus fuentes inspiradoras era Robinson. Sí, y buscando quién es Robinson, pues ese era un seudónimo de Simón. Sí, porque Rodríguez se fue muy joven de Caracas y tuvo una especie de autoexilio, ¿no? Él no estaba muy cómodo, estaba muy en contra, más bien, ¿no?, de las políticas coloniales, y desde muy joven era muy inquieto, autodidacta, sambo, él de origen sambo, abandonado en las puertas de una iglesia, de un orfanatorio, ¿no?, de un orfanato, y él se fue. Pero justo cuando se va se cambia el nombre, pero conserva la S y la R, ¿no?, porque él se reconoce como, tiene un nombre mucho más largo, muy hermoso, ¿no?, pero se reconoce como Simón Rodríguez, pero cuando sale al exilio firma su salida por barco como Samuel Robinson. Samuel Robinson. Y entonces la estancia de cerca de 23 años de Rodríguez por Europa, lo conocen como el ciudadano Robinson, ¿no?,
de origen caracol. Él era muy juguetón, ¿no? Él conserva esos rasgos y gestos que yo creo que la lucha y el libre pensamiento te obligan a hacer, ¿no? O sea, incluso hasta la protección, ¿no?, de su persona. O sea, claro, después se vuelve un poco paranoico y cree que todo el mundo lo persigue, era obvio, ¿no? Pero conserva eso. Entonces, claro, en Venezuela Chávez le da un énfasis muy grande con una misión que él hizo en su primera etapa de gobierno, que fue la misión Robinson. ¿No? Y la misión Robinson era la misión de la alfabetización, ¿no? Nada más y nada menos. Nada más, ¿no? Del concepto de educación popular y de que todo mundo tenía... O sea, Rodríguez está convencido que el pueblo, para hacerse pueblo, tenía que educarse y autoeducarse. Y autoconocerse, ¿no? Sí. Conocerse. Sí. Y además... conocer sus posibilidades de transformación de la vida y de vivir bien. Exacto. No vivir en la abundancia. Tiene una crítica a la economía, por ejemplo, que él le llama de libre mercado, ¿no? De libre competencia. Y la crítica es así como, ¿no?, como anotada, como trazos, ¿no? Yo la he encontrado así explícitamente en la obra maravillosa que le dedica a Bolívar, que se llama La defensa de Bolívar, de 1830, y donde hay un pasaje donde dice es que la economía no puede ser de libre mercado, o sea, que cada quien venda lo que quiera. No, la economía debe tener una base ética. Exacto. Y política. O sea, la base ética es cubrir las necesidades básicas. De todos. Y la política es que sean esas necesidades de todos cubiertas. Y la responsabilidad del colectivo de asegurar ese acceso, ¿no? Si acceso pues, a la vivienda, acceso a la comida, acceso a la salud, acceso a la educación y acceso al tiempo libre, a la distracción, ¿no? Entonces se imaginaba sociedades de gente trabajando, ¿no? Utópicas. Esa era su utopía, ¿no? Y decía, denme a todos los niños pobres, niños y niñas, no me importa. Si sus padres no tienen trabajo, que se vengan a la comunidad. Entonces fue muy mal comprendido. Aunque yo creo que las élites lo entendieron muy bien y le pusieron toda la tierra que necesitaban, ¿no?, para poder enterrarlo, pero desde aquí, desde México, lo estamos desenterrando. Exactamente. Hubo un proceso de blanqueamiento, sí, y luego un proceso de borramiento, ¿no? Pero si uno investiga poquito, ve imágenes, ilustraciones de un hombre blanco. Sí, claro. ¿No? Salido de la barbería francesa, digo yo en algún artículo. Simón Rodríguez, mira, ¿no? Era un burgués ilustrado que educó al otro burgués ilustrado, Simón Bolívar. Claro. Pero si escarbas un poco más, ves que es un negro, es un sambo. ¿No? Sí. Además es artesano y es trabajador con las manos y entonces es un perfil muy distinto, sí, ¿no? Pero está borrado. Sí. De la historia. Claro, y también monumentalizado, fíjate. O sea, además de borrado, yo digo que algo que le ha hecho mucho daño, desde mi perspectiva, es la monumentalización de Rodríguez, ¿no? O sea, está muy bien ese registro histórico, yo digo mnemotécnico, no decir el maestro de Bolívar, claro, el maestro de nuestra América, a mí me parece maravilloso, porque claro que lo era, pero Rodríguez es un pensador. Claro. Y es un revolucionario. Y un soñador y es un utopista, ¿no? Entonces, merece la pena, yo digo, si dedicamos la vida a estudiar a Aristóteles, no sé, a Hegel, a Marx, ¿no? ¿Por qué no dedicar la vida? Y no fue algo que yo decidiera hace 30 años, ¿no? Pero sí creo que es un filósofo que a mí yo digo, bueno, a ver, tuvo reflexiones sobre la estética, claro que las busco y las encuentro. En su pensamiento hay un lugar para las mujeres, claro que hay un lugar para las mujeres. En su pensamiento hay un lugar para los pueblos indígenas, ¿no? O las castas, claro que lo hay. Para los afroamericanos, por ejemplo, afrodescendientes, claro que. Entonces es un pensador que en la medida en que tú te metes más,
empiezas a encontrar las piezas, porque su obra es como, a mí me gusta utilizar la expresión de caleidoscópica. Caleidoscópica, qué bonito. Entonces le volteas, ¿no? Cada obra es como... Va cambiando. Entonces volteas y las piececitas que tiene adentro se unen de manera diferente y te dan espectros, ¿no? Fractales, dice también una querida amiga del grupo, Grecia Monroy, fractales, tiene un pensamiento fractálico, ¿no? Entonces cuando uno entiende esa metodología, esa epistemología, uno dice, wow, y luego que alguien venga y nos diga, ¿eso qué es? Eso no es filosofía. Bueno, yo digo, demuéstrame que lo tuyo sí es. Yo ya estoy en un plan a estas alturas de la vida y de investigación. Demuéstrenme primero que eso que hacen ustedes es filosofía. Ajá. Y estudien a Rodríguez. Exacto. Y después vemos. Habría que estudiarlo Exacto. para deconstruirlo, ¿no? O sea, habría que estudiarlo para criticarlo, ¿no? Incluso el método de la filosofía es ese, ¿no? Claro. Tú estudias un autor, reconstruyes lo que entendiste del autor y luego lo criticas. Claro. ¿No? Antes de conocerlo, no puedes. Es difícil. Y Simón Rodríguez fue maestro de Nuestra América, pero justamente como que hacer justicia es que siga siendo maestro de Nuestra América, ¿no? O sea, sí. Tiene mucho que aportarle a la América actual y a la lucha de los pueblos actuales, ¿no? Claro. Por ejemplo, el tema de la formación política, sí. Pues siempre estamos buscando justo Paulo Freire y las metodologías de la educación popular, justo para hacer un proceso de alfabetización política, y pues ahí es muy vigente el pensamiento de Simón Rodríguez, ¿no? Claro, claro, y uno tiene pensadores, digamos, tú mencionas a Freire, hay otros grandes maestros, digamos, de América, de nuestra América. Martí, por supuesto, pero nos ha faltado tener esa conciencia histórica, ¿sabes?, de las propuestas. Ahora, en mi último sabático, decidí escribir un libro sobre educación, utopía y América Latina, y justo un capítulo que yo tenía muchas ganas de escribir y resultó bastante denso. Después decía, es que esto puede ser un libro solito, y justo me atrevo a hacer digamos, un trazo general todavía de una historia de las ideas. No quiero llamarle pedagogía porque eso es un compromiso epistémico muy fuerte que no quiero tener, ¿no? Pero sí de la historia de las ideas populares, ¿no?, educativas, de carácter popular. Y mi punto de partida es Simón Rodríguez. Y paso justamente por otro autor muy desconocido, que es Francisco Bilbao, un chileno maravilloso, trabajando con obreros, artesanos. Es al que le podríamos atribuir el concepto de América Latina. Él es el que echó a andar la expresión de América Latina en contra de la América sajona, en un contexto de invasiones, ¿no? Y después rompe con el concepto de América Latina cuando Francia invade México. Claro. Y la defensa de Bilbao de la arrojo, ¿no?, de los poblanos, ¿no?, de la batalla de Puebla, es impresionante. Y cuando él ve eso de Francia, dice, yo no puedo, ¿no? Y les dice a sus maestros, ustedes me enseñaron el amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad. ¿Por qué se quedan callados? Yo no puedo quedarme callado. Entonces paso por Francisco Bilbao, paso por Martí y sobre todo sus experiencias con casas de la cultura, casas de trabajadores, ¿no? Su paso por México, su paso por Guatemala, su paso de exilio en Estados Unidos, con trabajadores, leyendo, ¿no?, describiendo sus jornadas, digamos, de acceso a la cultura, porque el acceso a la cultura es un derecho, la educación no es un privilegio, y eso lo decía perfectamente Simón Rodríguez, claro, ¿no? Y paso de ahí a un autor, fíjate, fabulosísimo, muy poco conocido, que es un uruguayo, Gesualdo Sosa, que él leyó a Simón Rodríguez después de que se hizo maestro en el Uruguay, y después se convirtió en un gran conversador de Simón Rodríguez, ¿no? Entonces paso por Gabriela Mistral, ¿no? En fin, ¿no? Paso por las experiencias de los y las anarquistas latinoamericanas que creían en la educación popular, y que son esas experiencias de reunión de la gente
a través del arte, ¿no? De la literatura, de la filosofía y de la escritura, cosa que hemos olvidado. O sea, una educación pública que no nos permite que la gente lea por placer, que lea por necesidad de comunicación, es que algo está pasando. Entonces paso por toda esa historia y obviamente y llego a Freire, por supuesto, ¿no? Se va hilando. Y llego a la UACM, por supuesto. Hasta la UACM. Claro que sí. El proyecto de la UACM. El proyecto de la UACM. ¿Y qué hay que decir del proyecto de la UACM? Híjole, pues es una utopía, ¿no? Es una utopía. ¿Es una utopía que está caminando o es una utopía que... Está caminando. Tiene sus problemas, obviamente? Mira, no hay realidad sin conflicto, ¿no? Entonces, es más, yo diría, cada nueva realidad genera sus propios conflictos, ¿no? Entonces, es un proyecto muy joven como universidad y sobre todo como universidad pensada desde la no hegemonía, exacto, desde la contrahegemonía, ¿no? Y eso nos mete en dinámicas en un contexto, ¿no? Digamos, de educación superior, ¿no? De exigencia, de resultados, digamos, ¿no? Cuantitativos y no de ver resultados cualitativos, claro, ¿no? La eficacia del proyecto. Y como no se pensó desde ahí, claro, la UACM es una utopía que habitamos con mucho conflicto, pero también la gran parte, digamos, de los trabajadores, profesores, administrativos, estudiantes, valoramos muchísimo, ¿no? O sea, sabemos que ese espacio... Los egresados también. Claro, tenemos egresados maravillosos, muy bien formados, sabemos que el proceso de formación es más largo, eso lo implica el propio proyecto, pero que también nos damos cuenta que cuando nuestros egresados egresan tienen una calidad académica y una capacidad de investigación sorprendente, ¿no? Entonces eso es realmente de cuidarlo. Sí, claro. Del compromiso de que esto siga existiendo para otros profesores, otras profesoras y otros estudiantes, otros egresados. ¿Es un modelo en construcción o ya está acabado el modelo? No, es un modelo en construcción, pero tenemos cimientos muy firmes de los cuales no nos vamos a desprender, claro, ¿no? Por ejemplo, el acceso completo, ¿no? O sea, sin examen de admisión. Sí, sí, por supuesto. La flexibilidad curricular. Porque eso es lo que o sea, la UACM existe como una respuesta a resolver la necesidad educativa como derecho humano, por lo tanto no puede poner filtros. Exacto. Y eso implica un trabajo mayor, ¿no? Sí. Una responsabilidad mayor en términos de la formación académica. Pero también es bien interesante ver cómo estudiantes de todas las edades, ¿no? Porque desde que llegan muy jovencitos, ¿no? Que la toman ya como una opción real, ¿no? De acceso a la educación superior, o personas, digamos, mayores, adultas, ¿no? Productivas. De la tercera edad también. Y de la tercera edad llegan a la UACM con muchas inquietudes. Entonces, yo tengo la suerte de verdad, y también mucho trabajo detrás, habría que decirlo, que no es nada más la suerte así solita, sino mucho trabajo detrás. Desde el 2006 es usted docente en la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sí, yo entré por convocatoria pública, ¿no? Así de convocatoria pública y presente sus papeles y evaluaciones de todo tipo. Incluso era todavía Universidad de la Ciudad de México, antes de la autonomía. Eso fue en el 2005, me parece que se logra la autonomía. Yo ya llegué en el 2006 y estaba muy armada la universidad, pero no completa, ¿no? O sea, yo creo que los proyectos como estos siempre hay que revisarlos y ver qué nos falta, ¿no? Y cumplir. Inventar o errar. Claro, ¿no? Es el lema. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Para ir cerrando, porque está súper bueno esto, ¿qué tanto de Rodríguez hay en este nuevo material? O qué cosas nuevas nos vamos a encontrar de un pensamiento más original, del pensamiento propio de María del Rayo. Híjole, fue una pregunta bien difícil. La utopía cruza por todos lados, ¿no? Desde Simón Rodríguez, luego la reflexión más filosófica, ¿no? Más abstracta sobre la utopía en América Latina, que fue utopología.
Y aquí que yo necesitaba como tener una mirada más amplia. O sea, Rodríguez es como una mirada muy focalizada, muy hacia el interior, en la profundidad de su pensamiento, pero muy localizada, ¿no? La otra investigación fue más bien como una reflexión teórico-filosófica, ¿no? Pero me hacía falta una mirada más amplia. Yo decía, bueno, ¿y dónde está todo lo demás? Y todo lo demás es, claro, Rodríguez es justo la ruptura con el periodo colonial y toda esta vida de independencia y de Estado moderno latinoamericano que hay que entender de todas maneras, ¿no? Me hacía falta una visión más amplia, más grande, ¿no? Y ahí el lazo con los Andes también tiene que ver con los afectos. Mi esposo es boliviano. Hay una cercanía con las problemáticas entonces de manera permanente de qué pasa en Perú, qué pasa en Ecuador, qué pasa en Colombia, qué pasa, ¿no?, en Bolivia, por ejemplo, y pues de tratar de entender cosas más profundas, digamos, ¿no? Y encontrar ciertas continuidades, ¿no? Hay teóricos extraordinarios en nuestra América. Para mí, o sea, por ejemplo, de Bolivia, la obra de Silvia Rivera Cusicanqui es fundamental. Sí. Yo creo que es una de las pensadoras más críticas, más propositivas que tenemos en la actualidad y hemos tenido décadas. Las aportaciones también de Raquel Gutiérrez Aguilar, mexicana, que estuvo mucho tiempo en Bolivia, desde la filosofía y desde la política son centrales. Los propios movimientos, ¿no?, de la guerra del agua, la guerra del gas, ¿no?, el ascenso de Evo Morales, decía, algo está pasando aquí, y bueno, decidí, y mi marido es boliviano, y entonces yo decía, tengo que ir a Bolivia y tengo que conocer más y tratar de entender. Y la gran preocupación teórica era que generalmente se piensa que la utopía te lanza al futuro y te hace olvidar todo, ¿no? O sea, como esos lastres del pasado. Y bueno, en mis visitas... Que es una concepción muy burguesa de la utopía, ¿no? Pues es una concepción muy completamente casi de Fausto, de Goethe, de ¿no? la modernidad. De la modernidad, exacto. De la modernidad. Adelante, siempre hacia adelante. Progreso y desarrollo para adelante. Lo que dejes atrás no importa. Y con la experiencia, la lectura, investigaciones y la propia visita, ¿no?, a las visitas a Bolivia, yo decía, aquí está pasando otra cosa. O sea, ver a la gente, no sé, sé que hay una parte de turismo, que hay una parte de la economía que se articula, pero la gente piensa, vive y actúa y se organiza de otra manera. Entonces, tratar de entender eso, dije, va. ¿No? Me lo aviento como proyecto de investigación. Fueron 8 años de mucha lectura. Ya la redacción fue así de intensiva en un año sabático. Y bueno, ahora ya, pues eso... Ya es libro. Pues ya es libro después de... yo sostuve esa tesis en el 2016. La mantuve guardada porque uno tiene ahí sus cosas que tiene que también elaborar después de procesos tan violentos que implica graduarse, hacer un doctorado, ¿no? En términos de la academia, de las presiones, pues ya lo hiciste y dices, ya, soy doctora. Y luego que dices, no, bueno, a ver, luego sigue producir 1000 cosas. Entonces, reconciliarme con esta investigación me llevó unos años. Y pandemia me reconcilió. Claro. El estar encerrada, el decir, ¿qué he hecho? ¿Esto vale la pena? ¿No vale la pena? Y dije, claro que vale la pena, ¿no? Bueno, además, no sé, para mí valió la pena. Yo esperaría que los lectores, las lectoras... Lo vamos a aprovechar, claro lo puedan valorar y puedan inventar. Y la utopía está ahí, ¿no? El último concepto con el que cierro el libro es justamente la propuesta del concepto de utopías desde sí, con el cual me quiero desmarcar de las utopías de la modernidad y de las utopías de las élites cualesquiera que estén en el poder. Serían más distopías, ¿no? No, utopías desde abajo y desde el centro. Sí. Y si quieren, desde la izquierda. Yo diría, esas utopías de las élites son más distópicas, ¿no? O sea, las utopías estas que... Pues son unas utopías para ellos. Piensan en ir a la luna de vacaciones, por ejemplo. Sí. A costa del planeta de todo lo Tierra. Demás.
Claro, claro, y pensar, por ejemplo, que el mundo se está acabando, que viene el cataclismo, y entonces nos meten en una dinámica de no desear, ¿no? De evadirte, más bien, o sea, esos sueños, ¿no? Sí, y está por montones, o sea, habría que revisar películas, la literatura, documentales, literatura, o sea... Una frase que ya es clásica esta de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Exactamente. Y eso es claro, parte de la intervención cerebral en la que estamos metidos a partir de una interpretación del mundo que no es la de los de abajo. Claro. Y un poco desde la discusión de estos debates en los que yo me incorporo, es pues de cuál mundo estamos hablando, si es el fin de su mundo, pero por supuesto, pero ya, ¿no? Exacto. Pero nosotros tenemos otra base mítica más fuerte, o sea, nuestros pueblos indígenas han hablado del quinto sol. Han hablado los mayas en el Popol Vuh, han hablado de la generación de distintos mundos y de distintas humanidades. Exacto. Entre el pensamiento andino hablan de los pachacutis, y el pachacuti no es yo hago nuevo el mundo y el mundo anterior lo tiro a la basura, es un reacomodo en términos de evitar los excesos, ¿no? De poner sobre los pies lo que se pone de cabeza, o sea, revertir el caos para poder vivir, habitar este mundo que pues es este mundo, o sea, pero es un mundo complejísimo. Soy yo, el nosotros, el ahora, el de dónde vengo, que es lo único que conozco, ¿no? Y que me está empujando hacia adelante. Entonces, esta articulación de tiempos es lo que está en este libro. Yo espero que, claro, es un lenguaje muy especializado, hay que entrarle. Pero no les va a hacer daño. Yo creo que... Lo peor que nos puede pasar es aprender algo. Está bien, ¿no? Y eso llega a la vida, claro. Y yo tengo mucho gusto, y estoy profundamente agradecida con la UACM de que lo publicó, bueno, tras un proceso de dictaminación, de arbitraje, etcétera, de procesos abiertos, convocatorias abiertas, como debe ser el asunto, ¿no? No importa el tiempo que se tarde. Ahora ya está en librería y vienen varias presentaciones. Esta es la primera. De tal manera, me da mucho gusto que sea aquí, en la TV de la Cuarta Transformación. Aquí estamos, y además entre alumno y maestra. Claro que sí. No me olvido de tu ensayo sobre Sor Juana. Ay, ese ensayo debes publicarlo. No sé si ya lo publicaste, pero era excelente. Pues hay que seguirlo publicando, dicho pulirlo. A trabajar. A trabajar. Sí, muchas gracias, maestra. Ya sabes que o inventamos o erramos. O inventamos o erramos. Muchas gracias por estar con nosotros. México está en esa línea, yo creo. Sí, pero hay que entrarle todo. Exactamente. Y acá está la utopía. Hay que leerlo porque necesitamos trazar la perspectiva de la utopía, profundizarla, ¿no? Desde el pensar nuestro americano. Muchas gracias, doctora María del Rayo. Gracias por la invitación. Es un auténtico placer, una delicia tenerla acá y pues con obra para todo nuestro pueblo. Muchas gracias, Molay. Gracias. Vamos a seguir trabajando, nos quedamos con un montón de tarea. Usted tiene que leer a Simón Rodríguez, usted tiene que leer a María del Rayo, usted tiene que inscribir a sus hijos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y pues todo eso en un crisol de tareas y actividades. Una de las más importantes, picarle al dedito para arriba ahí en su computadora, en su teléfono donde nos esté viendo, compartir el enlace con sus tías panistas, con sus tíos priistas, no importa que se enojen, no importa que le digan chairo o rojillo o rojilla, usted dígales, pues es que hay que aprender, hay que ver otras formas de pensar, hay que conocernos, hay que dialogar, hay que discutir de política, de religión, de filosofía, de ciencia, de fútbol, de todo. Todo en un momento de transformación como el nuestro, todo está a discusión. Indígnese de la injusticia en cualquier parte del mundo y contra cualquier persona, porque eso es lo único que nos hace un poquito más humanos. Hasta luego.